Hola amigos de YouTube, vamos a resolver un ejercicio dando introducción a lo que vendría a ser el costo de producción, en donde se encuentran la materia prima directa, la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. Como pueden ver, este es un ejercicio a modo de introducción a lo que vendría a ser el costo de producción. Aquí tenemos un pequeño cardex y aquí tenemos los datos que nos dan para poder resolver el ejercicio. Estos datos son los que comienza la operación, o sea, el primer proceso. El primer proceso que viene a ser el corte, después viene el estampado, segundo proceso y por último la costura. En corte nos dice que tenemos 200 unidades y vamos a terminarlo, o sea, productos terminados en ese proceso van a ser 150. Los productos en procesos de este proceso de corte 40 y la merma, M significa merma, son 10. Todo esto nos da una suma de 200. Como lo terminado en el proceso de corte fueron 150, entonces esta cantidad va a pasar a estampado porque son los únicos que se han terminado. Son los productos en procesos pero terminados. Ahora bien, estos que se han terminado en el proceso de corte pasan, como le dije, en estampado y serían 150 unidades. Nuevamente en el estampado, en ese proceso se terminan 100. Imaginemos que estemos haciendo un polo en donde vamos a estampar una figura publicitaria. Entonces, una vez hecho el corte, cortamos solamente 150. Lo que quedamos a mitad del corte fueron 40 y lo que no cortamos o se perdió la merma, o sea 10. En el estampado, solo los que se llegaron a cortar completamente, 150, van a pasar a estampado, obviamente. Entonces, en el estampado también puede haber productos en proceso y mermas. En el proceso de estampado, imaginemos que solo se estamparon 100 y algunos no se llegaron a estampar o se estamparon a medias, entonces 40 están en proceso. Y la merma, que serían 10. Por los que por quizás mala distribución o mala utilización del producto, o sea, de los polos o del estampado, ha provocado que se desperdicien 10 polos. Entonces, esto van a ser las unidades, ¿ok? 200, 150 y 100. A modo de ejemplo, para que se pueda entender la introducción a los costos de fabricación, costo de producción, tienen varios nombres. Entonces, vamos a comenzar. Bien, ya les expliqué lo que significa este cuadro. Estos son los datos con los que vamos a resolver. Y aquí nos dan la materia prima, que es esto. Vamos a ponerlo en soles, que viene a ser 1000, la materia prima directa con la que se comienza, o sea, en el primer proceso. Estos datos son los datos del primer proceso, o sea, con los que se comienza. En el primer proceso es el corte. Aquí tenemos el corte, el segundo, el estampado. Primero en el corte. Unidades. ¿Tenemos saldo inicial? No, no nos dan de dato un saldo inicial. Si nos hubiesen dado, hubiésemos puesto una cantidad. Movimientos de mes. Este aquí está abreviado. Movimientos de mes significa todo lo que se ha utilizado, ¿no?, en ese mes. ¿Cuántas unidades nos dan de datos? 200. Entonces vamos a poner 200. Ok. Movimientos del mes. Aquí vamos a poner, aquí me olvidé del proceso. Anticipado. Anticipado. Ok. Vale. Después le voy a explicar este cuadrito. Primero vamos a resolver el ejercicio y a medida que vamos avanzando se va a entender mejor. Movimiento de mes, entonces 200 unidades. El total, ¿cuánto vendría a ser? Tenemos aquí el total, a ver, entonces 200 unidades de las unidades. Materia prima directa, tenemos el costo. ¿Cuánto nos costó esta materia prima directa? 1000 soles. Mano de obra directa 300 y 200.
Como no hay saldo inicial, no nos dan ese dato, entonces no vamos a ponerlo. Y el total sería aquí 1000 soles, serían 300 y aquí serían 200. Vamos a ponerle una medida aquí. Y ya está. Ahora bien, en terminado, podemos ver aquí que en terminado, en este proceso que vendría a ser el corte, son 150 que he cortado completamente. Los que se quedaron a mitad fueron, o sea, en proceso, 40, y la merma, lo que se desperdició fueron 10 unidades. El total, la suma de estos tres. La suma de estos tres, ya está. Ya está. Ahora bien, en terminado, vamos a dejarlo esto. Lo que tenemos que hallar es el total. ¿El total cuánto vendría a ser? A ver, vamos a poner aquí, autosuma. Y vamos a sumar estos tres, que son los costos. Aquí vamos a sumar esto. Y el costo unitario sería el costo total, o sea, el costo de fabricación entre las unidades. Entonces el costo de fabricación unitario sería 7.50. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y ya está. Como pueden ver, a ver, esperen, ya. Como pueden ver, aquí tenemos el costo unitario de fabricación o de producción, que es 7.50, que es la suma de estos tres. Materia prima directa, mano de obra directa y el CIF, costos indirectos de fabricación. Entonces, una vez tenido estos datos, vamos a ir por aquí. En el terminado, por ejemplo, aquí en total como son 200, entonces aquí también va a ser 1500 el costo. Y aquí, a ver, serían 7.50 también, porque esto se va a dividir entre 200. Va a ser el mismo costo. Verán, en ingresos el total de costos de fabricación fue 1500. En las salidas también va a ser lo mismo, porque las 200 ya sean no se hayan utilizado todo en ese proceso, o sea, no se hayan cortado todos los podos completamente, no importa, ya que están distribuidos en terminados, en proceso y en la merma, que la suma total da 200, por lo tanto los costos de fabricación serían los mismos, que serían 1500 y 1500, y esto entre 200 nos da 7.50. Ahora bien, vamos a distribuir esta cantidad entre los terminados en proceso y en merma. Estas tres casillas nos deben dar de suma 1500. ¿Cuánto hemos gastado en los terminados, o sea, en ese proceso? ¿Cuántos polos hemos terminado en el proceso de corte? ¿Cuánto nos ha costado? Igual en el producto en proceso del proceso de corte, cuánto nos ha costado, y en la merma también. Aquí hay un caso particular. A veces las empresas, las mermas son reutilizadas y generan un ingreso por parte de la empresa. Entonces ese ingreso se pondría aquí. Pero como podemos ver, no nos dan un dato que especifique ello. Entonces vamos a asumir que de la merma que se desperdicia, o sea, esos 10 polos que se desperdician, no vamos a obtener un ingreso por reutilizarlos o por venderlos quizás a otra empresa. Entonces vamos a poner simplemente 0. Ahora, como este 1500 tenemos que distribuirlo entre estos tres, pero este ya saben que es 0, ¿cuántos serían estos dos, la suma de estos dos, para que nos den 1500? Bien, esto se hace con una regla de 3 simple. Como el total es 1500, vamos a poner aquí 1500. Lo que vendrías a hacer aquí, bueno, simplemente es 1500 y eso lo multiplicas por 150 y
todo esto, entre paréntesis, una vez multiplicado, se divide entre 200. Y ya está nuestra cantidad distribuible. Verán. Ah, no, no es 200, es 190, disculpe. ¿Por qué no es 200 aquí? ¿Por qué no es 200? Verán. Aquí, en esta casilla, si nos hubiese generado un ingreso la merma, entonces aquí sería 200, ya que estamos utilizando esos 10 polos que en el proceso de corte nos ha generado una merma y generando un valor que sería representada aquí. Pero como vemos, el valor es 0, entonces no se representa estos 10 polos que en el proceso de corte han sido desechados. Por lo tanto, aquí tenemos que poner 190, porque ya no es 200, sino 200 menos 10, 190. Se le pondría 200, como le dije, en el caso de que esos 10 se hayan vendido, ¿no? O generado algún ingreso con estos 10 por los que han sido en el proceso de corte desechados. Entonces, esta cantidad por esto entre 190 nos va a dar esta cantidad. Y lo mismo hacemos aquí. A ver, vamos a poner esto ahí. Estoy haciendo, a ver, ya está. Y aquí hacemos lo mismo, como pueden ver, esto por esto entre 190 también. Vamos a comprobar si la suma de estos dos nos deben dar 1500. Esto más esto nos da 1500 efectivamente, entonces nuestro cálculo de regla de 3 simple está bien. Ahora vamos a calcular los costos unitarios. Vamos a calcular entonces esto entre 150. Después esto también entre 40. Esto, a ver, en momentos, es una cifra muy grande. Ya. Tenemos aquí 1184.21 y nos ha generado un costo unitario en ese proceso de corte terminado 7.89. O sea, los polos que han sido cortados completamente nos ha costado 7.89. Y los que quedaron en proceso fueron también 7.89. Bien. Aquí nos salen unas cantidades iguales, lo cual no sería lógico, ya que si en este proceso los polos que han sido terminados en proceso de corte han sido 7.89, no puede ser igual a los que quedaron en proceso, ya que obviamente en el terminado se va a gastar más, va a haber más costos que en el proceso, o sea que los que quedaron en proceso. Entonces aquí no hay lógica, pero como les dije, este ejercicio que vemos aquí es una introducción al costo de producción o de fabricación. Por eso no hay que alarmarnos mucho entre eso. Más adelante vamos a ver otros ejercicios en donde ya va a ser ejercicios de verdad, en donde nos den datos de verdad y podamos resolverlo ya con lógica y nos va a dar un resultado coherente. Entonces, para sacar estos datos, vamos a poner aquí el total. Nos olvidamos de poner el total aquí, que también sería 1000. Y aquí sería lo mismo de estos. Aquí sería 1000, aquí sería 300 y aquí sería 200. Como le dije, en el total, en las salidas, ya sea si el producto en este proceso de corte, los terminados fueron 150, fueron 40 o fueron 10, los costos que nos van a generar aquí en salidas va a ser los mismos, 1000, 300 y 200. Ahora bien, vamos a distribuir esto entre estas tres casillas y lo siguiente solamente sería multiplicar esto por 150 entre, no vamos a poner 200, sino vamos a poner 190 y ya les expliqué la razón. Igual hacemos aquí, entonces aquí vamos a poner F4. A ver, y ya está. Vamos a acá y ya está. Lo mismo. 1000 por 40 entre 190. Y aquí sería 0 porque, como dijimos, la empresa no se va a dedicar a vender las mermas
sobrantes. Por eso ponemos ponemos 0, que no hemos generado ningún ingreso, ningún costo. Ok. Ahora ya tenemos 0 aquí, tenemos 1000 y aquí hacemos lo mismo. Entonces 300 por 150 entre 190. Ok, y aquí vamos a hacer lo mismo. Y como pueden ver, así sucesivamente, aquí también 200 por 150 entre 190. Y ya está. Ahora vamos a comprobar si la suma de estos tres nos debe dar 1184. Entonces, vamos a comprobar. Y efectivamente nos da lo mismo. Vamos a comprobar del otro lado. Y nos da también lo mismo. Entonces, está bien nuestro cálculo. Ahora vamos a ir al proceso de estampado. Como vemos, en el proceso de estampado tampoco tenemos saldo inicial. Pero en el proceso de anterior, esto significa proceso anterior, vamos a trasladar todo lo que tenemos en el proceso anterior, o sea que vendría a ser el proceso de corte. Por ejemplo, ¿cuántas unidades fueron terminadas en el proceso de corte? 150. Entonces esos 150 vamos a trasladarlo a estampado, al proceso de estampado, al área de estampado, como quieran decirlo. La materia prima directa, ¿cuánto fue? Esta cantidad. Y así sucesivamente, ¿no? Y ya está. Esto también. Como pueden ver, hemos trasladado todo esto aquí. Lo mismo. ¿Por qué? Porque es del proceso anterior. Solo tenemos que trasladarlo. Pero ojo, solamente del terminado. Porque es obvio que una vez que en el proceso de corte hayas terminado de cortar completamente un polo, solamente esos que se terminaron completamente deben pasar al estampado, al proceso de estampado, para continuar el proceso de estampado. Entonces, aquí tenemos proceso anterior, ya tenemos los datos, y aquí nos faltaría movimiento del mes, que vendría a ser los costos que se generaron en este proceso de estampado. Ustedes saben que aquí tenemos la materia prima directa, la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La materia prima directa para corte es muy diferente que para el proceso de estampado. Al igual que la mano de obra directa va a ser muy diferente al proceso de estampado. Se le puede pagar más, se le puede pagar menos. Y los costos indirectos de fabricación también se distribuyen diferentemente en el proceso de estampado. Por lo tanto, en el proceso anterior tenemos 789.47 de costo que nos ha costado esto. Y los movimientos del mes, ¿cuánto nos va a costar esos polos que han sido cortados completamente, estamparlos? En el proceso de estampado, ¿cuánto nos va a costar estamparlos? Incluyendo la materia prima directa, los mano de obra directa, materia prima y los costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí vamos a poner a modo de como suponiendo que la materia prima sea 1000, que también sea 1000. La mano de obra directa vamos a suponer que sea 50 y los costos indirectos de fabricación también que sean 50. Entonces vamos a poner aquí moneda. Estos datos no nos dan, entonces hay que suponerlo. La materia prima directa 1000, los manos de obra directa en el proceso de estampado que sea 50, el costo indirecto de fabricación que sean 50. Bien, no nos dan saldo inicial tampoco. Y a ver, vamos a calcular el total, suma, y ya está, 1100. Bien, ahora el total vamos a calcularlo también. En el proceso anticipado era 150, entonces vamos a poner 150 aquí. Y aquí vamos a calcular la suma de esto más esto.
Este es el total de lo que se gastó en el proceso de estampado. Entonces el proceso de estampado acarrea todos los datos del proceso de corte, específicamente de solamente los terminados. Una vez teniendo estos datos del proceso anterior, se le suma lo que se gastaría en el proceso estampado, en la materia prima directa, en la mano de obra directa, porque obviamente en el proceso estampado la materia prima directa va a haber otras materias primas directas, va a haber otros costos indirectos de fabricación, va a haber otras máquinas de depreciación y cosas así. Entonces por eso estos montos van a ser diferentes a estos. Terminado. En el terminado vamos a poner aquí que 100. ¿Por qué? ¿Por qué pongo 100? Porque nos dan de dato aquí. En el estampado, que el total 150 que lo hemos sacado aquí, igual lo mismo. Y en el terminado, o sea, en el proceso de estampado, ¿cuánto hemos terminado? Solamente 50, solamente 100. ¿En cuánto los hemos dejado en proceso? 40. ¿Y cuánto ha sido de merma? 10. El total, la suma de estos tres, que vendría a ser 150. El total ya tenemos que también sería lo mismo, esta cantidad de 2284.21, o sea, de esto. Entonces, ¿cuánto en el proceso estampado tenemos de total? Las unidades 150, de los cuales solamente se han terminado 100, en proceso 40 y merma 10. Todo eso nos ha costado al final 2284, independientemente de cuántos productos en el proceso estampado se hayan terminado, cuántos se hayan hecho en el proceso, no importa, siempre el costo que va a generar va a ser esta cantidad. Ya depende de la empresa si la merma lo utiliza o no para generar otros ingresos. Entonces, aquí se hace el mismo proceso que hicimos aquí. Aquí ponemos, entonces se multiplica esto por esto entre, ¿cuánto sería aquí? Entre 140. Y tenemos aquí 1631.88. ¿Por qué entre 140? Como les expliqué en el ejercicio anterior, se le resta 10, ya que esa merma no va a ser utilizada por la empresa, no va a ser vendida ni nada. Por eso le ponemos 0 aquí. Y aquí hacemos lo mismo. Esto por 40 entre 140. Ahora, para comprobar si está bien, vamos a sumarlos y nos da 2284.20. Entonces está bien. Para poder distribuirlo es lo mismo. Aquí nos faltó poner estos datos y haces el mismo procedimiento que hicimos en el proceso de corte. Bien, después seguiría el proceso de costura, en donde se seguiría el mismo proceso. Bien, este es solamente una introducción a lo que vendría a ser costos, los costos de fabricación, de producción. No nos dan temas, no nos dan datos, por ejemplo, que en el ejercicio anterior de la empresa, o sea, en el año anterior, los saldos inicial fueron tales, del proceso de corte, los saldos inicial de estampado fueron tales, las unidades fueron tales. Entonces no nos dan esos datos, nos dan unos datos en donde podamos entender, como dije, a manera de introducción, los costos de producción. Espero hayan entendido el tema y les haya servido.